ya se ha vuelto una tradición en este país violar la ley un poquito. El Partido Verde está violando la ley, pues no lo suficiente para que le quiten el registro. Pero entonces, ¿estamos hablando de legalidad o no? O se viola la ley o no. No es como estar, no se puede estar medio embarazada. O sea, ¿estás embarazada o no? ¿Se viola la ley o no? Esto de que se viola un poquito y sigue el proceso, o no hay sanción. La justicia sabemos que no ha funcionado. ¿Cuál es su opinión referente a los nuevos movimientos que se han estado levantando? Hay una caravana que acaba de pasar por todo el territorio nacional, la caravana Yaqui, diferentes grupos que se están uniendo. Hay otros grupos, los grupos zapatistas que forman parte de esto, el poblado de Cherán, Michoacán, que ahora lo están siguiendo mucho, el Congreso Nacional Ciudadano por su autonomía hasta cierto punto. ¿Cuál es su opinión al respecto y por qué no se involucra usted en la política actual para participar? Independiente, sí. Yo edité un libro hace años, Gritos y Susurros, Experiencias Intempestivas de 38 mujeres, y hay un texto de Olga Sánchez Cordero en el que dice que las mujeres se convierten en aquello que sus padres les susurran en el oído por las noches. Y yo desde entonces le susurro a mi hija Julia, que ahora ya tiene 18 años, eres fantástica, eres maravillosa, eres hermosa, eres inteligente, puedes ser presidente de México, pero ojalá optes por algo mejor. Yo sería una pésima política, o sea, soy brutalmente honesta y me cuesta mucho trabajo hacer concesiones. Mis estándares son muy altos. En la política todo es hacer concesiones, todo es negociar, es escoger entre distintos tonos de gris oscuro. Yo quiero seguir manteniendo la vara de medición muy alta para que el gris oscuro se vuelva gris claro, por lo menos en mi vida. Creo que le soy mucho más útil al país desde esta posición que parándome en el podio en la Cámara de Diputados, tratando de luchar contra todo un sistema partidista que no va a cambiar por más discursos que yo dé ahí. Tendría que ser candidata independiente a la presidencia, pero les digo, está más fácil lograr la paz en Medio Oriente que ser candidata independiente de este país. Con el sistema partidista tal y como está. Entonces, si no cambiamos el sistema, pues modificarlo desde adentro me parece una tarea imposible. ¿Y su opinión referente a las nuevas movilizaciones que están haciendo? Yo soy una liberal. Yo, así la tarea de evangelización que traté de hacer aquí también la hago con mis alumnos. Les doy a leer un libro muy famoso que se llama Poliarquía de Robert Dahl, que da todas las características de lo que constituye una democracia liberal. Entonces, yo no estoy de acuerdo con movimientos o formas de gobernanza local basadas en usos y costumbres que, por ejemplo, permiten el voto a mano alzada o le niegan los derechos políticos a las mujeres. Todo eso va en contra del liberalismo que defiendo. Crea oasis de autogobierno que pues, quizá funcionen para la comunidad, pero no protegen los derechos de las minorías. Y para eso existe la democracia, para proteger los derechos de las minorías. ¿Qué ocurre en una comunidad donde se vota a mano alzada? ¿Qué le ocurre al disidente cuando el voto no es secreto? ¿Qué le ocurre a las mujeres, a los homosexuales, a los que tienen otra religión? Para eso fue creada la democracia, para darles todos los derechos a todos, independientemente de su género, su orientación sexual, su preferencia política. Entonces, en ese sentido me preocupa lo que está ocurriendo en ciertas comunidades. Yo apoyo la movilización ciudadana, pero apoyo la movilización ciudadana para construir democracias liberales. No apoyo la movilización ciudadana reivindicando derechos para unos cuantos y quitándoselos a otros más. A mí me parece que a la movilización ciudadana, por ejemplo, le hace un gran daño que los maestros estén quemando camiones en Guerrero. Entiendo su frustración, pero ¿qué está ocurriendo? O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué pasaría si lleváramos a cabo una encuesta de qué piensa la sociedad sobre los maestros quemando camiones en Guerrero? Pues va a ser una encuesta mayoritariamente negativa. Además, es una narrativa que los medios impulsan.
¿o no? De presentar a estas personas como antiinstitucionales, violentas, cuando la violencia es una reacción en muchos casos a la violencia propia del Estado. Pero ayer o antier le mostré a mi hijo la película Selma, que es sobre la famosa movilización de Martin Luther King en el puente de Selma en 1965. Y a pesar de que los agredieron brutalmente y hubo muertos y heridos, el movimiento siempre fue no violento. Y sé que cuesta muchísimo trabajo ser no violento en un país donde el Estado es uno de los principales arquitectos de la violencia. Pero creo que no vamos a lograr, o sea, ¿por qué la población blanca eventualmente se sumó a la causa por los derechos civiles en Estados Unidos? Pues porque vio en la televisión cómo estaban reprimiendo a los africanoamericanos. Así que lo que nos hace falta como sociedad civil es sumar. Y no vamos a poder sumar a través de la violencia y el sectarismo y el pluralismo. Doctora, el miedo como represión en las sociedades locales, particularmente en Puerto Vallarta, hace 5 meses desapareció un regidor y nadie más ha hecho nada por seguir. Es un problema que pasa a nivel nacional, sin embargo en los terrenos locales como en los municipios es algo que paraliza a las comunidades. ¿Cuál sería la recomendación a las familias que han perdido algún familiar en este sentido? Decía mi adorado y extrañado Germán Loza que los buenos son los más, pero estamos profundamente desorganizados. O sea, ¿qué pasaría si el día que alguien desapareciera, toda la sociedad de Puerto Vallarta saliera a las calles y dijera hay plantón y no nos movemos de aquí, nadie, hasta que se esclarezca el caso? O sea, tenemos como sociedad civil un serio problema de acción colectiva. En El Señor de los Anillos, es uno de mis libros favoritos, Tolkien decía que el mal gana porque siempre está unido y el bien pierde porque está desunido. Y de hecho el bien solo gana en El Señor de los Anillos por la hermandad de los anillos, de The Fellowship of the Ring, ¿no? por Frodo y quienes lo siguen, que además todos se peleaban entre sí. ¿O no? Los hombres con los elfos, con los enanos, exacto, y se odiaban, y solo es el momento en el que los une la destrucción del anillo, y uso la analogía porque hay tanto que, o sea, en México está el anillo de la corrupción y la impunidad y la absoluta impunidad con la que se maneja la clase política en este país. Si tuvieran acciones colectivas concertadas en Puerto Vallarta cada vez que alguien fuera agredido, un acto de corrupción, desapariciones. A ver, ¿cuántos políticos hay en el Estado y cuántos ciudadanos hay en el Estado? Los ciudadanos son más. Y si se movilizaran, y si hicieran plantones, y si... yo le enseñé la película a mi hijo para mostrarle, así se hace. Esta es una de las formas eficaces de movilización civil. Y lo hemos visto en Estados Unidos a raíz de la represión policíaca brutal que se vio en Nueva York, que se vio en Ferguson, etc. ¿Qué ha hecho la sociedad? Ha salido a plantarse enfrente de las oficinas de los policías a decir exigimos una reforma. Cuando la sociedad se planta y no se mueve, paraliza los negocios y paraliza la circulación y paraliza al gobierno y llama la atención. Y decía Martin Luther King, tenemos que hacer algo todos los días que salga en las primeras planas de los periódicos. Entonces, piensen qué van a hacer para que ante esos actos aparezcan en las primeras planas de los periódicos. Aquí existe mucho temor de toda la ciudadanía, inclusive de los empresarios. Dicen, ¿cómo me voy a ir a las marchas? En un principio, en el 2012, cuando las elecciones se ganó Peña Nieto, la primera marcha en Vallarta fueron arriba de 3,000 personas, y cada vez fueron menos. ¿Por qué? Porque la gente va, marcha, hace un esfuerzo y no consigue resultados, ¿no? Entiendo que se hacen en días donde no hay trabajo y por eso van más personas, pero no se movilizan en fechas donde afecten al sistema. Nadie se atreve a dejar su trabajo porque el patrón se lo va a descontar, no hay apoyo de los empresarios, no hay apoyo ni valor de la ciudadanía. Entonces es muy complicado. ¿Cómo hacer para que la ciudadanía
Es muy complicado, sí, pero ha sido muy complicado a lo largo de la historia del mundo. O sea, ¿por qué piensan que México es excepcional? Y el cambio se logra. O sea, si ustedes creen que el cambio se va a lograr en México sin marchar y sin movilizarse y sin tomar riesgos, están profundamente equivocados. O sea, vamos a tener que marchar y seguir marchando por muchos años. Así como yo marché, ya ni me acuerdo cuántas marchas fui para lograr el derecho a decidir en el Distrito Federal. ¿Y qué pasó en el Distrito Federal? Pues que un día se hartaron de tantas mujeres marchando, ¿o no? Y dijeron, el costo político de no de seguir manteniendo a las mujeres en un lugar de ciudadanía subordinada, el costo político es muy alto. Entonces hay que pensar en maneras cotidianas de elevar el costo político de que nos imponen. Hay un nuevo método de parte de los partidos políticos para mantener sus registros, etcétera, ¿no? Tenemos el caso clarísimo, yo soy originaria de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, del PSD al candidato a la presidencia municipal de la capital. Y lo más triste es que colegas, periodistas míos, amigos, familia, gente que yo consideraba pues pensante, ¿no? Me dicen, no, pues me cae que voy a votar por el tema, porque de los que hay, pues es el que a lo mejor nos da cierta esperanza, ¿no? Este es un fenómeno que están aplicando aquí en Guadalajara, el payasito, ¿no? Y Carmelita Salinas, ¿qué opinión te merece eso? Bueno, ¿por qué los partidos están eligiendo a personas de este perfil? Porque saben que su marca está totalmente oxidada. O sea, ya están tratando de buscar personas con otro perfil porque saben que están enfrentando una crisis de legitimidad. ¿Y qué va a ocurrir con estas personas? Quizá las van a elegir y van a gobernar muy mal, porque la propuesta legislativa de Carmen Salinas es que el Estado provea clases de canto y teatro. Y no es que me oponga al canto y al teatro, pero no me parece que ese es el papel de un legislador. Por eso la existencia de la hoja de vida, del 3 de 3. O sea, si nosotros no exigimos mejores candidatos, nos van a seguir ofreciendo la fruta menos podrida o nos van a ofrecer candidatos que no son políticos. El hecho de no ser político no es automáticamente garantía de que vas a ser un mejor funcionario. Lo que vas a demostrar es tu profunda ignorancia con respecto a los temas de política pública del país. Y eso va a salir